observen, más van a aprender. Entonces, ¿qué les quita tiempo de observar? Todo el prolegómeno, es decir, el tiempo que invierten, por no decir que pierden, en otras cosas. Por ejemplo, en llegar. He observado con preocupación, ustedes creen que uno no lo ve, pero sí lo ve, desde que ustedes llegan al servicio hasta que se ponen a ver a los médicos pasan como media hora. Si ustedes nada más tienen que llegar con el bolso, ponen el bolso y una vez se le ponen al lado a un médico. ¿Ok? No tienen que anotar nada en ninguna parte. O sea, no tienen que tener el bolso en la espalda, no tienen que tener una carpeta con anotaciones, porque a mí lo que me interesa es que vean, que observen, que pregunten. Eso es como decir, vamos de paseo. En un carro feo. ¿Entendido? No me interesa que anoten. Si al final de la actividad pasaron la revista y observaron y hubo una palabra que les causó ruido, como dicen la gente, como que no me gustó esa palabra, no sé qué significa, será verdad, porque no saben. Al final, cuando bajen al servicio a recoger su morral, ahí sí lo pueden anotar. Todos los consultorios del servicio de neurología están a su disposición hasta que el residente de guardia se retire del hospital, que es más o menos 3, 4 de la tarde. ¿Entendido? O sea, terminó la consulta. Doctora, usted cuando habló con el paciente a las 9 de la mañana le dijo algo, una palabra rara, y le dicen esa palabra. Lo anotan, la doctora o el doctor se lo explica. Si es de buscar el libro en la biblioteca del servicio, lo buscan. Ahí hay libros de neurología, pero hay más libros de clínica médica y semiología. Y de farmacología también. Hay de todo. Hay de historia, de filosofía. Ay, gracias. Dios les pague. ¿Estamos claros? Sí. Yo me interesa es que observen, no que anoten, porque muy pocos van a aprender de la academia, sobre todo en los pisos. Sobre todo en los pisos. A mí me interesa que ustedes observen cuando llegue el residente, que se pone a la derecha del paciente y empieza a describir la historia. Pues, ¿cómo empieza? El motivo de consulta, la enfermedad actual, qué es lo que les dicen allá el especialista o cómo exponen ellos la enfermedad actual. Y ustedes me digan aquí, doctor, pero ellos les ponen, nosotros no estamos aprendiendo así. Por eso es que nadie se cura y todo el mundo se muere, ¿me explico? Wow. Tan sencillo como eso. Porque ustedes han visto, pasamos, se murió. Al otro día, se murió. ¿Y dónde está el señor? Se murió. Nadie que tenga un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado se muere. Tan sencillo como eso. Tenga el diagnóstico que sea. Así sea cáncer superterminal. Porque hasta el último momento se puede dar una estrategia terapéutica si el diagnóstico es adecuado. ¿Entendido? Sí. Pero lo que me interesa es que ustedes observen cómo lo hacen los demás, cómo lo hacemos nosotros, cuál es la diferencia y el valor que tiene, cómo lo están aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo. No es que sea, no criticar por criticar, sino queremos ser lo más infalibles posible al momento de hacer un diagnóstico en el futuro. Ahorita estamos aprendiendo, pero a través de la crítica y no perder tiempo. Me da rabia que tengan el morral en la espalda. Yo le dije, todo el parietal completo con medio temporal se le va en la espalda cuando están pasando una revista con cosas en sí. Lo único que tienen que tener es su bata. ¿Entendido? Y vamos para el otro paciente, y vamos para el otro paciente, y vamos para el otro paciente. Si tienen calor y se va a dormir, se quitan la bata, la dejan en una silla y siguen pasando la revista. Lo ideal es que aguanten la bata, porque si no aguantamos la bata, ¿cómo aguanto la carrera? ¿Entendido? Y hace calor. La vida ahorita viene un bote reciente. Ustedes van a vivir la entrada de los nuevos residentes, toda esa gente que estaba en la rural. Imagínense, todos los que están en rural que ya son médicos. Cuando lleguen en enero,
Ya ustedes tienen 10 meses estudiando medicina, de verdad. Ustedes van a ser muy buenos si practican. Pero para que logremos los objetivos tienen que seguir los consejos. ¿Entendido? O sea, ¿con qué no los voy a ver más nunca en la espalda en un piso? Mucho. Por eso ustedes tienen abajo un cuartico. O sea, de los otros profesores, ¿quién tiene un cuartico para guardar los morrales? Ninguno, ¿verdad? Entonces, tienen miedo, ¿no? Que se nos pueden llevar los bolsos y tal. Hablan con los residentes, doctora Elizabeth, por favor, podemos poner nosotros una cerradura y tenemos nuestra propia llave y ustedes mismos se ponen de acuerdo en rotar, que no les quede, para que tengan más seguridad. Ustedes tienen 2 bañitos en ese servicio, por lo menos si los mantienen limpios, bueno, cuando no le cae el techo encima. ¿Qué eso pasa en el baño de que está en el frente? Se nos cayó el techo encima en todo el servicio. Sí, bro. Pero me explico, también aprender de eso, de dentro de la adversidad, mantener el buen ánimo y hacer de todo para que ustedes van a ver que en 15 días ese servicio va a estar punto en blanco, porque no nos podemos desanimar. ¿Okay? Todos los neurólogos que ustedes ven ahí en ese servicio, lo que nos pagan en el hospital, nosotros lo invertimos en el servicio. Nosotros no utilizamos ni un bolívar que nos pague en el hospital para nosotros. Simplemente el hospital nos lo deposita y se lo damos a la doctora Isángela para que compre productos para limpiar, un pote de pintura para pared que está sucia, pared. Por eso es que cada vez que ustedes pasan por el servicio, tienen que velar porque es lo que les gusta a un paciente. Para así. Es verdad. Y ¿saben qué es lo más triste? Que nosotros también nos recostamos a la pared. Porque está la doctora ahí para ello. Viendo que voy a... Ustedes se ríen porque les ha pasado. Entonces, la idea es que ustedes también aprendan a cómo se comporta un médico desde el punto de vista administrativo, que tiene que tener dolor por las cosas. Entonces, si vemos un paciente del doctor, señor, por favor, retírese de la pared. Usted no sabe que esa pared ha costado tanto. El que me ha visto pasar revista a las matas, porque yo le paso revista a las matas, la mata se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo la mata? O le están echando más agua o le están echando menos agua. ¿Qué está pasando aquí? Porque hay que cuidar. Porque hay que cuidar. Ya lo de la matica lo vamos a reforzar más adelante. ¿Estamos claros? Sí. Sí, ¿hay alguna duda? Con el koala sí podemos ir al piso, ¿verdad? Claro, pero no van a tener koala en la espalda. Ok. Ok, porque la gente, también los pacientes se dan cuenta, tiene morrarle en la espalda, no saben. Este es estudiante, yo no le voy a decir nada, no voy a invertir mi tiempo. No voy a invertir mi tiempo en darle un dato. Y si yo no tengo los datos, va a ser una historia clínica como un diagnóstico. Yo tengo que parecer, y refuerzo esa idea, que yo sé. Porque cuando van a aprender a ser médicos, cuando les den el título, no pueden, o sea, esos no son poderes que a ustedes les caen. No, eso es un proceso de años, porque aquí estamos creciendo como seres humanos, nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual. Yo ayer estaba hablando con mi hija. Yo tengo una hija de su edad, que la amo infinitamente. Y cuando yo la veo a ustedes, la veo a ella. Entonces ella estaba estresada, ella estudia arquitectura, papá, estoy estresada, me van a quedar en esta materia. Y yo no sé qué, yo le digo, no te preocupes, si te queda la materia, no importa, la volvemos a meter en el semestre que viene y se acabó el problema. Yo lo que no quiero, hija, es que se vaya a caer un techo por culpa tuya. Si esto no es lo tuyo, estudia otra cosa, administración. Pero si tú no aprendes a hacer una medida y a calcular el peso de un techo y poner las columnas donde van, mucha gente se va a morir. Y yo no quiero que vaya a decir que tú, que eres mi hija, y no es porque sea mi hija, sino porque tú eres mi responsabilidad, se vaya a morir un poco de gente, porque es culpa mía. Entonces, si ustedes salen de esta materia sin saber semiología, ¿de quién es culpa? ¿De ustedes o mía? ¡Mira! Y a mí, yo odio que me echen la culpa de cualquier cosa. ¿Entendido? Entonces, parece necio, parece, Dios mío, ¿por qué este doctor está loco?
yo me vine a meter en esta materia con este otro, no, me vuelvo con la doctora. Es porque es verdad, nosotros somos seres humanos. Ustedes no pueden permitir no saber algo. No se pueden permitir no saber. Ustedes tienen que saber, y todo lo que saben lo tienen que saber bien. Y no es solamente la parte académica, porque la medicina no es solamente medicina. La medicina es un sentimiento, la medicina es actitud, la medicina es saber hablar, saber comportarme, cómo llego, cómo, si me pongo la bata, cómo me la bata, cómo está. Doctora, yo soy el estudiante Pedro Pérez, voy a estar con usted la mañana de hoy. Cualquier cosa que usted me quiera enseñar, yo la recibiré, y cualquier cosa que usted necesite, yo lo busco. Ustedes a veces llegan ahí y no saludan a nadie. O sea, ustedes asumen que como son estudiantes la gente les tiene que enseñar. Eso no es así. En estas últimas 3 semanas ustedes se le han presentado a los médicos y le han dicho cuál es su nombre. Sí. Mucho gusto. Yo me llamo Pedro Pérez. Soy estudiante del doctor Máximo, ya saben. Bueno, no. Si lo han hecho, los felicito. Pero lo que yo he visto no es. No, pero yo siempre lo saludo. Por ejemplo, al entrar al servicio, ¿Cómo está? se le saluda, ¿cómo está, doctor fulanito? Buenos días. Bueno, incluso Bueno, paciente, es otra cosa. en nuestra brigada hubo una conversación sobre semiología, sobre temas con el doctor Esteban en el 7º piso. En el 7º piso. Esteban es un buen muchacho. Nos pasó libros incluso. Qué bueno. Esteban, El doctor José, la doctora Leandra, ya. Por ejemplo, mi brigada, buena muchacha y es muy fuerte. Ellas van a recibir regaños de Leandra. Porque ella regaña. Muy bien. Si lo están haciendo, les felicito. Y si no lo están haciendo, les invito a que lo hagan. Les invito. Estos son procesos. Si no saben que ustedes van a cambiar la forma de ser de un día para otro. Y cuando digo cambiar la forma de ser, no es que dejen de ser como ustedes son, sino que el ser médico a veces es jugar un papel. Es como si yo fuera actor de teatro y ahorita soy médico. ¿Entendido? A lo mejor ustedes me ven por fuera y vamos a comer una pizza, son muy diferentes. Ay, doctor, yo no creía que usted era así, porque en el hospital no parece ser así. Porque en el hospital yo soy otra cosa. Ahorita soy su profesor. Al salir de aquí soy amigo de ustedes. ¿Entendido? Pero en el hospital, por ejemplo, cuando se refieren a mí, ustedes tienen que decir doctor Máximo. Ni se les ocurra decir, no, yo soy alumno de Máximo. Si no le ponen el doctor previamente, los van a regañar los residentes. Porque nosotros valoramos mucho el respeto. Entre nosotros mismos nos decimos doctores. Yo le digo a ustedes doctores frente a un paciente, porque no los puedo disminuir, ¿me explico? Esas cosas las tenemos que aprender. Y eso no está en el BEIS. Eso no está en Harris, eso no está en CESI. Eso es de vivirlo, de observarlo. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Hoy tenemos planificado lo que se denomina la revisión del sistema. La revisión del sistema siempre va a ser una clase corta. La clase larga va a ser el jueves a las 10 de la mañana cuando vamos a hacer la práctica de ORL. ¿Por qué es una clase corta? Porque solamente vamos a repasar los términos semiológicos de los síntomas que vamos a interrogar. ¿Entendido? Vamos a empezar con lo que tenemos programado para hoy, que es cabeza. Empezamos con los ojos, levantando la mano. ¿Quién me dice qué síntomas estudiaron en todo este tiempo? Creo que tenemos ya 10 días estudiando ojo, nariz, garganta y oído. Un síntoma a interrogar de ojo, levantando la mano. Giselle. Oculodinia. ¿Qué es oculodinia? Concepto. ¿Dolor en el ojo o alrededor? Dolor ocular. Dolor ocular. Muy bien. Fisiopatología. Bueno, puede originarse en las estructuras superficiales del ojo como la córnea conjuntiva, párpados, en las estructuras internas como el iris, cuerpo ciliar, izquierda, en los músculos extraoculares o en los nervios que inervan el ojo y sus alrededores. Ajá, pero el ojo está inervado, por ejemplo, por el nervio óptico, ¿cierto?
fisiopatología de la oculominia? De las estructuras sensibles al dolor. Exactamente. ¿Qué nervio es el responsable de transmitir el dolor en el ojo? El nervio oftámico o la rama oftámica del trigémino. ¿Le gusta? El trigémino. La rama oftámica del trigémino. ¿Qué puede irritar la rama oftámica del trigémino? Lo que acaba de decir, la córnea está irrigada por el trigémino. O sea, si hay un proceso inflamatorio en la córnea, puede producir oculominia a través de eso. Agente externo, agente agresor, estimula la córnea nociceptor, va a través del trigémino hacia el núcleo de la protuberancia, sube por los corticopuntos cerebrosos hasta el tálamo y después el parietal. Esta es la fisiopatología de todos los dolores, porque todos los dolores tienen una vía neurológica y terminan tálamo, parietal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa produce el dolor ocular? Bueno, también, además de eso, también, bueno, lo de las estructuras alrededor. Por ejemplo, a veces el paciente puede decir, por ejemplo, el párpado, y el paciente puede decir, me duele el ojo. Claro. Entonces las estructuras también alrededor. ¿Y cuál es la fisiopatología? La misma. Es la misma. Porque va por el trigémino, rama oftámica, la rama oftámica del trigémino inerva todo lo que es piel, párpado, córnea, la esclera no tiene terminales. Y hay algunas estructuras intraoculares también inervadas por el trigémino. ¿Qué más? Foto. Epífora. Epífora. ¿Qué es la epífora, Gaby? Es lagrimeo excesivo u ojo lloroso. Lagrimeo. Es lagrimeo, no tiene que ser excesivo. ¿Entendido? Okay. Yo lloro y tengo epífora. O sea, tenga mi epífora. Simplemente, no tiene que ser excesivo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay dos. Hay fisiopatología por hipersecreción, o sea que puede ser por irritación o inflamación de la superficie ocular. Cualquier De las proceso causas, inflamatorio corneal o escleral puede producir como Incluso compensación de epífora. ¿Perdón? Incluso emotivo también es una de las causas. Perdón, no te escuché. Incluso emotivo es una de las causas que yo leí en uno de los libros. Que no sé cuál es el nombre porque me lo pasó Osvaldo, pero no me acuerdo. Te lo traigo para la semana que viene. Por si acaso, Por si acaso. por si currículum te la ven, no. las causas incluyen, por ejemplo, la conjuntivitis, blefaritis, queratitis, pero también la fisiopatología por drenaje lagrimal inadecuado, que es cuando hay obstrucción del drenaje lagrimal, que puede ocurrir, por ejemplo, Y si hay obstrucción del lagrimal, va a haber más lagrimeo. bueno, aquí menciona si hay obstrucción y disfunción en No, cualquier pero, parte de este sistema. Gaby, calma, no caigas en crisis. Ok. Lo que te estoy llamando es a la reflexión, al juicio crítico. ¿Qué leíste y qué te están echando el cuello? O sea, eso es como si llega para mis queridas muchachas damas. O sea, si me dice, llega el novio y le pregunta, ¿por qué no viniste ayer? Yo estaba en mi casa, mi amor. Y cuando huelen, esto no huele a tu casa. O sea, el pelo no te huele a tu casa, mi hermano. La piel ni la ropa. ¿Dónde estuviste? O sea, una cosa es lo que me está diciendo y otra cosa de verdad lo que es. Ahora, si me dicen, si la lágrima sale por el conducto lagrimal y me dicen que el conducto lagrimal está obstruido, ¿va a haber epífora? No. Más bien va a haber un fenómeno que se Resequedad. llama ojo seco. Ojo seco, que no es un síntoma, es un diagnóstico. ¿Ok? Es un fenómeno típico de una enfermedad de colágeno. No recuerdo, si no me. Sgren, se pronuncia. O Sjögren también le dicen. Síndrome de Sjögren. Donde el paciente ni produce lágrimas ni produce saliva. Es una de las características de un síndrome. Entonces, Gaby, la invitación es a tener juicio crítico. O sea, aquí me dice, no, esta obstrucción de lagrimal no es una causa de epífora, es más bien causa de ojo seco. ¿Y cuál sería la patología? Porque realmente lo que sale es que se produce como una obstrucción. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería el síntoma de la obstrucción? ¿Cuál sería la fisiopatología de la epífora? Si lo que sale es eso, que se produce La por... fisiología bueno, normal. o sea, como está diciendo, cuando hay un estímulo inflamatorio, hay epífora, pero por ejemplo, hay una epífora muy característica
secuela de las parálisis faciales, ¿ok? Que es la que llaman las famosas lágrimas de cocodrilo. ¿Ustedes saben por qué a las lágrimas de cocodrilo le dicen lágrimas de cocodrilo? ¿Ah? Porque son falsas. Esas son lágrimas de cocodrilo, o sea, muy novelero, María. Las lágrimas de cocodrilo suceden porque los cocodrilos lagrimean cuando comen. O sea, cuando se están comiendo su presa, les da tanta felicidad, no María. Ellos tienen ese fenómeno reflejo de que lagrimea. Entonces, en la parálisis facial, cuando el paciente tiene una parálisis facial y se recupera, los nervios, principalmente los nervios motores del facial, generan una inervación aberrante. Es decir, que empiezan a reinervar lo que tienen que inervar, que son los músculos de la cara, y lo que no tienen que inervar, por ejemplo, la glándula lagrimal. Entonces, cada vez que el paciente come, lagrimea. Eso es una epífora, o causa de epífora. O cada vez que bosteza, lagrimea, como consecuencia de la parálisis facial. Esas son, como decir, las verdaderas epíforas puras, que no tienen un proceso inflamatorio de base. Pero lo importante es que conozcamos que el término epífora es lagrimeo. Y yo tengo que saber interrogar. Señor, usted lagrimea mucho cuando llora. Doctor, yo cuando lloro no boto una lágrima. Yo quisiera verlo, interrogarlo. Diego, ¿verdad? Y después Camila. Oculorragia. Ah, me está diciendo otro síntoma, ya vamos para allá. ¿Va a preguntar o va a decir otro síntoma? Ok, vamos a empezar por Oculorragia. Oculorragia. ¿Qué es oculorragia, tío? El enrojecimiento del ojo. Enrojecimiento del ojo. Enrojecimiento, ojo rojo. Ojo rojo. Ojo rojo. Ojo. Si colocan ojo rojo como motivo de consulta, vale. En los libros de oftalmología, ojo rojo es un tema. De hecho, hay congresos de ojo rojo. Entonces, ese término ha sido consagrado por el uso. Pero esa yo la vi como hiperemia conjuntival. Hiperemia Ok. conjuntival, pues lo que pasa es que puede un paciente tener ojo rojo sin hiperemia conjuntival. ¿Y cuál es la diferencia? Que no está rojo porque la conjuntiva está perfectamente normal. Ah. O sea, puede haber, por ejemplo, una hemorragia subconjuntival. La conjuntiva está perfecta, pero el hematoma está formado debajo de la conjuntiva y eso genera ojo rojo. O por ejemplo, si el paciente tiene una causa de oscurodinia, que es el síndrome de Tolosa-Hunt, que es por la presencia de un granuloma en la vena oftálmica, el retorno venoso disminuye y el ojo se pone en el rojo y la conjuntiva está perfecta. Es por otra causa. ¿Ok? Entonces, ojo rojo es un término que podemos utilizar. Y si colocan oculorragia, que denota la presencia de sangre, tenemos claro que sea esto. Camila. Tengo dos. Está la diplopía. ¿Perdón? Diplopía. Diplopía. Que es una alteración de la movilidad ocular. No, ya va. Diplopía es visión doble. Sí. Visión doble. El otro es Ya va. ¿Por qué sucede la visión doble? para cuando se me olvida la inactiva, Ajá. para decir de son las 3, 4 y 6. Algo así. ¿Y qué pasa cuando se paraliza el nervio 3, 4 y 6? Ya va. No es que se... Perdón. Hay parencia muscular de los músculos extraoculares. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? ¿Cuál es tu nombre, hijita? Carlos. Ajá. ¿Cómo que no lo sabéis? ¿No viste anatomía en primer año? No te pones, ¿cómo puede ser? Oblicuo interno. Ajá, oblicuo mayor y menor. ¿Y los rectos cuáles son? A la Carlina. Superior, inferior, medial y lateral.
Acuérdate de tu ¿Y hay seminario. algún otro oculomotor? ¿Ah? Sí, ¿Cuál? El elevador del párpado, el oculomotor. No se lo tomen en cuenta. De hecho, las parálisis oculares se dividen fisiopatológicamente en parálisis interna y externa. La parálisis interna es cuando está lesionado el músculo ciliar que impide que la pupila pueda tener sus contracciones para la acomodación o para los reflejos fotomotores. Y las parálisis externas es cuando se paralizan los oculomotores. Lo que pasa es que las lesiones nerviosas producen paresia de los oculomotores. Pero hay lesiones musculares propiamente, como la miopatía o la miastenia gravis, que producen disminución de la fuerza muscular. Ahora, la fisiopatología de la diplopía es la pérdida del paralelismo. O sea, porque tenemos dos ojos, pero vemos una sola cosa, una sola imagen. Y eso es porque cada vez que vamos a ver, el eje está estrictamente paralelo. Cuando se pierde el paralelismo, es decir, un ojo viendo para un lado y un ojo viendo para otro lado, se forman dos imágenes. Y aquí viene el segundo fenómeno. Cuando yo pregunto si el paciente tiene diplopía, ¿cuál es la pregunta aquí? No, era para decir uno también. Pero estoy explicando el síntoma, ¿verdad? Si usted está pensando en el síntoma que va a decir, no me está prestando atención a lo que estoy explicando. Entonces, presten atención. La siguiente pregunta de la diplopía es, ¿cómo ve las imágenes? Si la ve una al lado de la otra o ve una encima de la otra. Si ve una imagen al lado de la otra es lo que se denomina diplopía longitudinal. Y si ve una imagen encima de la otra es lo que se denomina diplopía altitudinal. Entonces, el paciente le dice, doctor, veo doble, ¿cuál es el motivo de consulta? Y si el paciente no se lo ha dicho nunca, uno lo pregunta, señor, ¿usted ha visto en algún momento doble? Sí, doctora, cuando ve las imágenes, ¿las ve una al lado de la otra o una encima de la otra? Si la ve una al lado de la otra, eso quiere decir que los músculos paralizados o débiles son los laterales o el interno. ¿Cómo era? O sea, uno arriba de la otra sería... Altitudinal. Una al lado de la otra. Diplopía altitudinal, no, una encima de la otra. Y longitudinal, una al lado de la otra. Y cuando es una diplopía altitudinal es porque están paralíticos los rectos superiores e inferiores o los oblicuos. Importante, mis hijos, presten atención. Para que el paciente tenga diplopía, tiene que tener dos ojos. ¿Y eso quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes tienen que verificar que la diplopía sea genuina. Porque ¿cómo saben que, claro, si yo llego a azul celeste, un ojo para acá y un ojo para allá, ¿verdad? Como dicen, vengo virolo. Uno dice sí, ve doble. Debe ver doble porque estoy viendo que se perdió el paralelismo. Pero hay pérdidas tan insignificantes que uno no las puede ver. Entonces, corremos el riesgo de que sea un proceso psiquiátrico. Entonces, si el paciente, normalmente cuando es genuino, el paciente que ve doble viene caminando así, cerrando un ojo, porque cuando abre los dos ojos se montan las imágenes. Entonces, ellos normalmente a la inspección ya llegan con un ojo cerrado. Pero hay gente que ya con los ojos abiertos y uno tiene que decir, esto está raro. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente que se ocluye un ojo. Si él se ocluye un ojo, tiene que desaparecer la diplopía. Si el paciente dice que sigue teniendo la diplopía, dúdenlo de que sea una diplopía genuina, es decir, un proceso psiquiátrico. Es más, el paciente psiquiátrico dice, cuando le hicieron ojos, doctor, ahora veo triple. Entonces, tenemos que ver cuál es el... ¿Y qué, no sé, sería patología de carácter psiquiátrico le daría eso? Los síndromes psicosomáticos, los síndromes facticios o simplemente los fenómenos psicosomáticos, facticios y simuladores. Los grandes simuladores. El que te vi anoche con esa muchacha, veo doble, estoy loco. O sea, eso puede pasar. Sí. Yo quiero decir otro. Ahora, diplopía
Es un síntoma que lo vamos a interrogar en ojo y lo vamos a interrogar en neurológico. Y no importa que lo coloquen 2 veces. Vamos aquí a Isa y después Zuli. Fotofobia. Fotofobia. Miedo a la luz. Eso es lo que le iba a decir. ¿Por qué se le dice fobia si es sensibilidad a la luz? No, porque de verdad es miedo. O sea, el paciente cuando le teme a estar expuesto a la luz porque le puede generar dolor o le puede desencadenar dolor. Yo tengo descripción, una sensación ocular desagradable producida por un estímulo luminoso. Ok. ¿Y la fisiopatología? Producida por lo general por la contracción dolorosa del iris. Muy bien. ¿Y ¿qué afectada por- características semiológicas debo interrogar? No lo sé. Dolor también dice, o sea, porque dice contracción dolorosa, que duele. Hay dolor cuando tiene molestia, disconfort. Una palabra maravillosa en psicología, disconfort. Bueno, o sea, que le produce incomodidad. Incomodidad, sí, porque dice en la descripción sensación Pero desagradable. ¿qué más tengo que preguntar? Sí, le duele cuando ve la luz. Sí, pero ¿cuál luz es lo que tienes que preguntar? La luz del sol, la luz blanca, la luz amarilla, ¿ok? Normalmente, si es algo de verdad genuino, fisiopatológico, por una enfermedad, cualquier tipo de luz. No, doctor, yo no puedo la luz del sol, pero sí puedo la luz de la casa, como los vampiros. Pero ya va, los vampiros no existen, para los que me están grabando, por ejemplo. Ya vamos camino. Zuli, Primero tenía una pregunta sobre diplopía. pregunta. Diplopía en la clase tienen como monocular y binocular. Eso es importante definirlo, ¿verdad? Y ponerlo ahí. Lo que pasa es que la única causa de diplopía monocular es la lujación del cristalino en el paciente con síndrome de Marfan o el paciente con el síndrome de Ehlers-Danlos. Eso es extremadamente raro. La diplopía monocular puede existir. Del 100% de la diplopía, el 1%. Y en esos pacientes con Marfan, saber que son personas muy altas, la envergadura, que es la extensión de la brazada extremadamente alta, elevada, grande. Son muy delgados. Son delgados más. Abraham Lincoln, ¿Y solo, presidente de Estados Unidos. solo está presente con esas patologías, con esos síndromes? Sí. Bueno, y traumatismo, que le den un batazo, un pelotazo, sobre todo los jugadores, le puede generar. Ajá, ¿y qué síntomas vamos a decir? Dosis. Tosis. Tosis. También salía blefaroptosis. O sea, como sinónimo. Tosis palpebral o blefaroptosis. Muy bien. Es la caída o descenso anómalo del párpado. Ok. Fisiopatología. Hay dos causas, congénita o adquirida. La congénita puede ser por subdesarrollo en los músculos elevadores del párpado. Ajá. Por ejemplo, síndrome de. Ya vaya. Yo tengo tosis. Siempre uno va. De Horner. Horner, no. Horner es para neoplasia. Horner es Me adquirida. está diciendo, sí, es súper adquiridísimo. Pero hay gente que nace y no puede elevar los párpados, caminan así todo el tiempo. De mueble. ¿Cómo se llama ese síndrome? De mueble. Síndrome de Kearns-Sayre-Darov. ¿Cómo? Claro. Yo escogí un curso otra para después. Tú pusiste el tema. ¿Ok? ¿Qué es? Simplemente me lo dijiste y yo fui preguntando qué es el examen. Marfan y Ehlers-Danlos. Kearns-Sayre-Darov. Es una miopatía ocular pura congénita que cursa además de tosis palpebral bilateral, diplopía y retardo mental. En Maracaibo hay un solo caso de Kearns-Sayre-Darov, es adulto y está vivo. Wow. Y va a seguir vivo, no se va a morir de eso. Síndrome de Marcus-Gunn. Ah, pero ¿qué síntoma? Tiene tosis con movimientos mandibulares. Tosis con movimientos mandibulares. Signo de Marcus-Gunn. Doctor, No sé. una pregunta. ¿También aparece en parecer el oculomotor? La tosis. Si dice trastorno del tercer par craneal. El tercer par craneal y el par
canónica. ¿Ok? Con dosis palpebral. Porque el papá Dios dijo, para que no se dé cuenta que tú estás viendo doble, le tumbo el párpado. La dosis palpebral, la causa más frecuente es la miastenia grave, como ahorita vamos diciendo acá. Porque así como hay debilidad de los músculos extraoculares, los músculos motores, también hay debilidad del elevador del Y párpado. dice causa. Ahora, hay otro músculo que eleva el párpado. ¿Cuál es? Además del elevador del párpado. O tarsal, ¿verdad? Que está inervado por tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal, la cadena simpática. Entonces, es la causa del síndrome de Horner. O sea, Horner no es por parecia del elevador del párpado, sino por parecia del tarsal. Por eso la parecia de Horner es menos intensa que por el síndrome de Weber, que así se llama la lesión. El de Horner también causa lo que es miosis y anidrosis. Exactamente, pero en este caso la miosis no es un síntoma. Recuerden que la revisión del sistema son síntomas. Usted no va a llegar al paciente y decir, señor, usted tiene síndrome de Marfan. ¿Ok? ¿Qué es anidrosis? Deja de sudar. Deja de sudar qué. O sea, te falta la agencia pues del sudor. La anidrosis es un tipo de disautonomía. El sistema nervioso autónomo pierde su comando en las glándulas exocrinas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas o las glándulas lacrimales. El paciente tiene ojos secos y no suda de medio cuerpo, media cara. Eso es lo que se denomina anidrosis. Pero lo importante es que sepan cómo interrogar. Señor, en algún momento usted ha sudado media cara y otra media cara no. Hay miles de síndromes del bulbo raquídeo que producen anidrosis. ¿Entendido? Pero lo importante no es que se sepan los 10 síndromes de bulbo raquídeo que producen anidrosis, sino que sepan cómo se interrogan. ¿Y qué es el concepto? La anidrosis es cuando medio cuerpo, media cara, medio segmento o un segmento corporal está disautonómico. Además de la anidrosis, en un segmento del cuerpo hay edema, puede cambiar su color, lo que llaman síndromes regionales complejos. Síndromes regionales complejos. Esos son temas dentro de la neurología. Doctor, sobre la diplopía, ayer en el servicio una de las doctoras estaba haciendo como una evaluación. Y en la evaluación ella le tapaba el ojo y comenzaba cuando ves aquí, cuando ves aquí, cuando ves aquí. ¿Eso estaría evaluando la diplopía? Si le tapó un ojo y estaba preguntando y el paciente decía 2, estaba viendo si era un proceso psiquiátrico. Claro, es lo que acabo de decir hace 5 minutos. Sí, Si pero tú ella le contaba, o sea, ella cuando hacía esto aquí todo bien, pero de este lado, porque decía que todo del lado izquierdo se le dificultaba. Y cuando le Sí, contaba, pero ahí vamos a otro término importantísimo en los jueces, nadie lo ha dicho, que es la ambliopía o la amaurosis, que es la disminución de la agudeza visual. No es lo mismo que yo vea doble a que no vea. Y eso a veces para el paciente es dificultoso precisarlo. ¿Va a preguntar algo de esto? O sea, respecto a esto, que es la fisiopatología, dice que se debe a una falta de estimulación. ¿De qué? De ¿La fisiopatología de qué? De la ambliopía. Se debe a una falta de estimulación adecuada en la infancia, lo que provoca una reorganización. ¿Pero qué es ambliopía? La disminución de la agudeza visual sin alguna lesión radial. Claro que hay lesiones, hijo. Y no porque tiene ambliopía. ¿Te está mintiendo? La ambliopía es cuando la causa de la disminución de la agudeza visual es ocular. Ocular desde el punto de vista estructural. Es decir, cuando el paciente tiene opacidad corneal, cuando tiene opacidad del cristalino, cuando tiene glaucoma. Eso es la disminución de la agudeza visual, cuyo término adecuado es ambliopía. Ahora, hay otra disminución de la agudeza visual donde el ojo estructuralmente está perfecto, pero el paciente no ve, que es la amaurosis. Entonces podemos caer en el riesgo de creer que los términos son sinónimos, y no.
indican que el paciente no puede ver, pero ambliopía es cuando hay una lesión ocular, medio transparente, córnea, cristalino, las cámaras, todo eso. Y cuando la lesión es del nervio óptico hacia atrás, es amaurosis. Doctor, yo tengo una pregunta. Un comentario. Acerca de la fotofobia. Había leído Lo importante es que no dijiste, tengo una acotación. Eso es ganancia. que también se puede generar por la inflamación de la córnea conjuntiva y el nervio óptico. ¿Qué? La fotofobia. Sí, la fotofobia la pueden causar, está descrita en la migraña, la fotofobia, está descrita en los libros. Lo importante es que es el disconfort. El paciente que se recupera por neuritis óptica puede tener al principio fotofobia por reinervación del mismo nervio óptico. ¿Ok? Entonces estamos claros con ambliopía y amaurosis. Ya, para complementar aquí la idea. Otro elemento que es importante al evaluarlo, vamos a ver cuando veamos nervio óptico y neurológico, son los campos visuales. Que eso es otra cosa. El paciente, el examinador le cierra un ojo y ve si ve aquí o ve aquí. Y después del otro ojo, si ve aquí o ve aquí. Si coinciden los campos, ok, ya sabemos que es una lesión del nervio óptico retroquiasmática. Eso lo van a ver más importante. Más adelante, con el favor de Dios, la semana que viene. El examen físico del ojo parte o se combina lo que es ocular puro desde el punto de vista estructural y lo que es neurológico o ocular. Cuando le decimos mire aquí, estamos evaluando si ve los 5 dedos, que los medios transparentes están perfectamente normales. O sea, estamos evaluando ojo. Y si cuenta los dedos, también estamos evaluando nervio óptico. Con una simple maniobra, estructuralmente estamos evaluando muchas cosas. Los movimientos oculares denotan la evaluación del músculo, la evaluación de la unión neuromuscular, la evaluación de los nervios que inervan los músculos y de las estructuras nucleares que están todas en el tallo cerebral, mesencéfalo y protuberancia. No hay diplopías, por ejemplo, que llaman centrales. O sea, una lesión en el cerebro jamás va a producir diplopía. Es lo que me interesa a mí como su profesor que ustedes entiendan. Porque el examen físico, la interrogación de estos síntomas es para precisar anatómicamente un sitio de la lesión y fisiopatológicamente una causa. Si lo que yo estoy preguntando no me va a generar ningún aporte, es una pregunta vacua, vacía, inútil. ¿Estamos claros? Camila. Hay otro signo. Otro síntoma. Síntoma, estamos hablando de síntomas. Otro síntoma, Ajá. que sería la miodesopsia. ¿La? Miodesopsia. ¿Qué es eso? Es la sensación de ver como mosquitas flotantes en la lesión. Como moscas. Ok. También se les llama, cuando se ven lucecitas, fosfeno, ¿verdad? Fosfeno, ajá. ¿Y qué riesgo toma? Ay, yo no tengo. Yo tengo. Con respecto a la miodesopsia, una de las causas puede ser la degeneración de los morbitrios, hemorragia, retinopatías. Uveitis. Hay un síndrome que se llama síndrome de Koyanagi Arada. Bok, B-O-G-H, Koyanagi, por como así el señor Miyagi, pero Koyanagi, Arada con H, porque en Japón como que la H es muy larga. Que es un síndrome que cursa con cefalea, uveitis y poliosis. Poliosis son esos pacientes que tienen los mechones blancos en el pelo, que son un tipo de lunar. Poliosis se denomina así. Y sucede porque hay meningitis totalmente aséptica, porque no es infecciosa, porque es un proceso inmunológico, y hay uveitis.
paciente puede tener ese fenómeno. ¿Ok? Y al examen físico, cuando hacemos el fondo de ojo, vemos un efecto que se llama efecto Tyndall, como si estuviera cayendo papelillo. Y por eso genera la miodesopsia. ¿Ok? Pero no podemos decir al paciente, señor, ¿usted tiene miodesopsia? Miodesopsia, no lo podemos decir. Tenemos que utilizar términos que el paciente lo pueda relacionar. Profe, ¿Qué otros síntomas? con respecto a los escotomas, Escotoma, ajá. yo tengo que es un defecto macular en el campo visual. Un defecto macular en el campo visual, ajá. Yo la tengo como disminución de una pequeña área de la visión. Ese es como el concepto, lo que el Está paciente ahí refiere. escotoma positivo y escotoma negativo. Ujú. Bueno, no. Qué interesante, ¿no? Dale. Que el positivo aparece como una mancha oscura y el negativo como, como una laguna o agujero donde no hay la visión. Ok. Eso de escotomas positivos y negativos son más términos de las campimetrías oculares. O sea, de la interpretación de una campimetría, de un estudio. Pero clínicamente un espacio dentro del campo visual donde no tenemos una buena visión, por decirlo de alguna forma. La mancha negra es un tipo de escotoma. Es un tipo de escotoma. Pero puede ser una sección de la visión borrosa. ¿Algún otro síntoma ocular que hayan estudiado, leído? Hemoláquea. No pueden preguntar. Lo importante es que lo conozcan ustedes. Por ejemplo, escuchen, presten atención. Hago énfasis en esto porque es la primera vez que estamos discutiendo una revisión del sistema. Ustedes están escuchando a sus compañeros, ¿verdad? El síntoma que yo investigué, que a lo mejor otro no investigó, que lo estoy escuchando ahorita por primera vez. Yo tomo nota, porque me enriquezco de la investigación de otros de los compañeros y voy aumentando mi acervo semiológico. ¿Qué me tienen que aprovechar a mí? Primero, en definir los conceptos, porque una cosa es lo que leemos en el libro y otra cosa es lo que de verdad, desde el punto de vista práctico, nos sirve el término, las diferentes fisiopatologías y por consiguiente las causas y cómo lo interrogamos. ¿Qué palabra debemos utilizar para que no caigamos en errores de interpretación? Si nosotros interpretamos mal un síntoma, el diagnóstico va a ser correcto o incorrecto. Incorrecto. Y si el diagnóstico es incorrecto, ¿cómo va a ser el tratamiento? Incorrecto. ¿Y qué le va a pasar al paciente? ¿Va a morir? ¿Y para dónde van ustedes? Para la cárcel. Menos mal que lo tienen. Junto con usted. ¿Qué es hemolacria? Hemolacria, a ver, hijita. Lágrimas con sangre. Lágrimas Pueden estar con completamente sangre. teñidas o no. Puede ser por procesos inflamatorios, puede ser por discrasia sanguínea, trombocitopenia. Eso se observa mucho también en pacientes que reciben quimioterapia, donde hay quimioterápicos que colorean todas las secreciones humanas: saliva, orina, el sudor y las lágrimas. Andrea. Secreción excesiva, ¿cómo que? Pus, a la lagaña, las legañas. ¿Cómo leyeron que se dice? Legaña. Legaña. Lagaña. No, lagaña. ¿Lo leyeron en Bates? No. Dice secreción ocular. Secreción ocular. Comúnmente llamada lagaña. ¿Qué pasa? Que puede ser acuosa, mucosa y purulenta, y esta es debida a la disfunción de lo que son las estructuras que mantienen la lubricación. Lo importante, Andrea, es que describas la secreción. El color, la consistencia, si tiene algún olor, y después vamos a definir si eso es pus o no es pus o es detrito. Muchas veces, por ejemplo, lo vamos a ver más cuando interroguemos el sistema urinario, que dice, no, está orinando con pus, y a veces no es pus, es detrito, que se facela, se descama el uréter, y no es pus. Entonces, lo importante es describir la secreción. Y después que describa la secreción, que veas el contexto completo del caso, uno puede decir si es pus, si es producto de hiperviscosidad de la lágrima.
¿Pero es lagaña o legaña? De verdad que a estas alturas las dos son más secas. ¿Cómo le digo? A ver, Moisés. Yo tengo sequedad, pero no, o sea... Ojo seco. Así como se dice ojo rojo. Ojo seco. Un motivo de consulta puede ser ojo seco. Y la causa más frecuente es síndrome de Sjögren. ¿Síndrome? Sjögren, aquí lo escribí en rojo. ¿Dónde estaba Moisés cuando lo expliqué? Así y yo. En la casa, muy bien. Síndrome de Sjögren en sueco o Sjögren en español. Ojo seco, lo importante es cuando el paciente refiera que tiene ojo seco, preguntar cómo está la salivación. Si tiene la boca seca también es Sjögren. Dice que contradictoriamente se observan caer una cantidad excesiva de lágrimas, pero que como está compuesta nada más por agua, esas lágrimas no eso puede pasar cuando el paciente tiene las lágrimas de cocodrilo. Como hay blefaroespasmo, no puede cerrar bien el párpado, no se contienen las lágrimas en el globo ocular. ¿Ok? Aquí, Evelio y después vamos a ver. Que se come pregunta que si ojo seco sería lo mismo que seroftalmo. Sí, muy bien. Seroftalmia, así se dice. Seroftalmia. A ver, hijita. Pero está diciendo que si hay ojos secos que preguntar cómo está la salivación. Correcto. Si está disminuida sería síndrome de Sjögren. Y si no, o sea, si no está disminuida la salivación. Hay que ver, estimar hasta la deshidratación. ¿Me explico? O hay tratamiento para el asma bronquial que afecta el sistema nervioso autónomo que disminuye el lagrimeo, por ejemplo. También he visto casos que posterior a una cirugía, por ejemplo, de catarata, posterior a la facoemulsificación y todo eso, los personas pacientes pueden llegar a experimentar síndrome de ojo seco. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. A ver, Profe, aquí tengo anisocoria. anisocoria. Como síntoma. ¿Cómo digo yo que tengo anisocoria? Cuando las pupilas presentan distintos diámetros de Claro, ¿y cómo? Doctor, imagínate, 3 de la mañana, un domingo. Doctor, siento que una pupila la tengo más grande que la otra. O sea, eso no te lo voy a decir jamás. Ojo, estén pendientes de la diferencia entre un signo y un signo. La anisocoria es un signo, tú lo puedes ver, pero el paciente jamás lo va a referir. Jamás. Doctor, y la discoria. Estamos en lo mismo. O sea, Estoy discoria. no, porque hay discorias que son muy notables, entonces si se ve. Es que eso lo vamos a ver el jueves en el Pero es examen que físico. eso es un signo, Es no es un un signo. síntoma, Estamos hablando ahorita porque de los síntomas. el paciente a veces no, por ejemplo, mi mamá ahorita tiene un proceso de UVI, tiene una pupila contraída y la otra midriática. Y ella ve bien, o sea, no tiene afectación, nada más tiene dolor No tiene que ver no una tiene cosa con otra. afectación. La causa más frecuente de discoria es el posquirúrgico. A ver, ya salimos de. ¿Hay otro síntoma ocular? Sí, hemianopsia tengo yo también. Hemianopsia. ¿Qué es eso de hemianopsia tuyo? Dice ceguera en la mitad del campo visual. O sea, Es la pérdida de disminución de la agudeza visual en un campo visual. Lo pueden referir y colocar en la revisión ocular, pero es un síntoma netamente neurológico porque las hemianopsias solamente fisiopatológicamente la causa es alteración del nervio óptico en los segmentos retroquiasmáticos, es decir, cintilla óptica, radiaciones ópticas de radioultravioleta y corteza occipital. ¿Algún otro síntoma? Al igual que las hemianopsias, también están las cuadrantopsias. Pueden ser las cuadrantopsias o cuadrantonopsias, la misma fisiopatología. Lo vamos a ver mejor en neurológico porque es lesión del nervio óptico en el segmento retroquiasmático. Y no va a dar pero Y esos términos los van a ver con mucho más detenimiento el próximo lunes. Profe, y Ay, una no, pregunta, no. en ambliopía describían que podía ser súbita gradual o unilateral o bilateral. ¿Eso también se pone en revisión? Claro, eso es lo que hay que interrogar. Ojo, si es motivo de consulta, hay una enfermedad actual. Pero sí,
Pero si el paciente va por tos, disnea y fiebre, y cuando estén revisando, ojo, señor, ¿usted ha tenido disminución de la agudeza visual? Sí, doctora. Ay, ¿cómo es eso? Explíqueme. ¿En qué momento fue? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Tuvo dolor? ¿No tuvo dolor? ¿Qué lo acompañó? Y ustedes echan el cuento. Y eso va Olvídense que el interrogatorio, en el interrogatorio personal de un paciente, la revisión del sistema, no es un formulario que están llenando. Muchas veces ustedes pueden hacer una pregunta y el paciente entiende y dice sí o no, y hay una explicación breve. Pero a veces es un cuento que echan. Sí, doctora, porque cuando yo estaba arreglando una mata me cayó una lámina encima, después me llevaron, el ojo se me puso como una salchicha y empiezan a echar el cuento. Y después ustedes cuando se van a sentar, sí, no, porque buscar la forma de redactarlo lo más científico, lo más elegante, lo más parecido a una redacción médica. ¿Estamos claros? Doctor, y por ejemplo, esas cosas que nos refieren, o sea, ellos llegan a la consulta por N cosas y nos refieren esos otros síntomas, eso es netamente Revisión. en revisión del sistema. Es la revisión del sistema. Como lo dije la semana pasada, los motivos de consulta también van en la revisión. Ajá. También para la revisión. Lo único que va a decir, tos con la enfermedad actual, ambliopía con la enfermedad actual, amaurosis con la enfermedad actual, porque ya está descrito previamente. Ok. ¿El instano qué? ¿Y cómo lo va a referir el paciente? Eso no. Doctora, se me están moviendo los ojos solos. El nistamo un signo. Eso no se siente, eso no lo sienten los pacientes. El paciente tiene vértigo, es el síntoma, vértigo. Si los movimientos, si los ojos se mueven involuntariamente, genera en el paciente la sensación de vértigo, sensación de desplazamiento. ¿Entendido? Pero el paciente no va a decir que tiene nistagmo. Ahora, si el paciente me dice que tiene vértigo, yo cuando lo vaya a examinar voy a buscar el nistagmo. Ya estamos entendiendo en sí que es un síntoma y que es un signo. Sí. Primera clase. Un mes después. Ok. Nariz. Aquí vamos más rápido. Síntomas relacionados con la nariz. Rinorrea. Rinorrea. A ver, ahí, ¿qué es la rinorrea? No, profe, lo dijo Mario. María, ¿qué es rinorrea? Drenaje de un exceso líquido desde la nariz. Muy bien. ¿Y qué hay que preguntar de la rinorrea? Si es bilateral, unilateral. Si es por los dos huequitos de la nariz o por un huequito de la nariz. Porque es bilateral, o sea, sí, de los dos. Si es escasa, moderada, abundante. Cantidad, muy bien. ¿Qué más? Si es acuosa, mucosa, Muy purulenta. bien. Eso es todo lo que hay que saber de la rinorrea. ¿Y ¿Y la la causa de rinorrea? Inflamatoria. Y también rinorragia, o sea, también se habla de rinorragia. Junto con rinorrea. Rinorragia. ¿Y qué es la rinorragia? Secreción de Salida sangre. líquido cefalorraquídeo. No, rinorragia. Ah, rinorragia. También tengo rinorragia. También tengo rinorragia. Rinorragia o epistaxis. En Epistaxis. este caso sí son súper sinónimos, o sea, no tienen que ver una cosa con la otra. Que es hemorragia por las fosas nasales. Muy bien. Causas. Inflamación, traumatismo, resequedad excesiva, cuerpos extraños Alteración del y reacciones parasimpáticas también tengo. Causas locales, causas generales también tengo. sistémica. Causas sistémicas también tengo enfermedades hemorrágicas. ¿Ustedes tienen clase ahorita? Sí. ¿Dónde? Algunos sí. ¿Pero qué tienen? Orientación. Ok. Vamos a terminar nariz y continuamos el jueves con la práctica. ¿Entendido? El jueves practicamos. Tienen que traer bajalengua, por lo menos 4 bajalenguas, Por un persona. par de guantes, su lamparita y el otoscopio. ¿Qué otro síntoma? Rinorragia, Rinorragia. ¿Qué es la rinorragia? que es secreción del líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales. ¿Y cómo sé yo al interrogatorio que probablemente lo que está votando es líquido cefalorraquídeo? Porque es unilateral, suele ser. Solamente sale por un huequito. Es unilateral. Muy bien, Y unilateral. se da la causa principal o la que yo sé que es la única, son los traumatismos de la base del La cráneo. causa son las fístulas de líquido cefalorraquídeo.
Y la causa más frecuente de fístula son los traumatismos de la base del cráneo. Ayer teníamos un caso de un paciente, estábamos con la doctora Isabel, la cual nos estaba comentando que había pasado por lo que imaginábamos que era una rinorragia. Y en la consulta se detuvo un momento la doctora y nos hizo la pregunta de cómo saber que si era líquido encefalorraquídico, si teníamos un paciente enfrente que estaba teniendo la rinorragia. La respuesta es esa, que es unilateral. Sí. Sí, claro que es unilateral. Segundo, que al variar la postura podemos inducir la secreción. ¿Ok? La secreción nasal, por un proceso inflamatorio como rinitis, el paciente se tiene que sonar la nariz, es decir, aumentar la presión de aire dentro de la cavidad de ORL. En cambio, el líquido cefalorraquídeo sale espontáneamente, simplemente con la postura. Me balanceo hacia adelante, sale. Me echo para atrás, se quita. ¿Ok? Y desde el punto de vista del laboratorio, hay también sus parámetros. Andrea. No, salva es expiración forzada, glotis cerrada. Pujar. En cambio, en este sentido, yo puedo estar conversando, sí, doctora, porque y cuando hace así, por un solo agujero nasal, la secreción. ¿La rinitis es un síntoma o No, rinitis es diagnóstico. Diagnóstico. Anosmia, muy bien. ¿Qué es anosmia? La dificultad de la percepción o la sensación olfatoria. Muy bien. ¿Causas? Alteración del primer par craneal, de todo lo que es el nervio olfatorio, que lo pueda inflamar, lesionar, traumatizar para generar anosmia. El COVID produce anosmia porque tiene un tropismo neurológico en el primer par. Yo tengo una pregunta. Anosmia, yo lo investigué y era pérdida del olfato total. Sí. Y hiposmia era dificultad para... Disminución de la percepción. Doctor, en el SUROS hablan de que son, por ejemplo, están los trastornos cuantitativos de la capacidad olfatoria y los cualitativos. Muy bien. Que excelente. son, que por ejemplo, los cuantitativos son hiposmia, hiperosmia, anosmia, y los cualitativos son la cacosmia, la parosmia y las alteraciones olfatorias. Eso lo sinusitis. Entonces, si el paciente tiene cacosmia, mi siguiente pregunta es el concomitante. Si hay dolor facial, si ha presentado fiebre, si ha habido también secreción purulenta, ¿me explico? Jamás van a hacer el diagnóstico, van a plantear el diagnóstico con un solo síntoma. Que huele mal. Jamás. Simplemente, ustedes evocan con un síntoma, un probable diagnóstico y enseguida va la siguiente pregunta. Si es un proceso infeccioso, ¿qué tiene que tener? Fiebre. Entonces, cualquier cosa que digan aquí, tienen que preguntar si hay fiebre. Y si la pregunta es si es un proceso inflamatorio infeccioso. Y si es infeccioso puede ser parasitario, viral, bacteriano o fúngico. Tan sencillo como eso. Y en esos 4 parámetros, preguntar si hay inmunosupresión o elementos de inmunosupresión, si hay algún contacto previo con otro paciente que esté infectado, y ahí vamos construyendo los diagnósticos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Algún otro síntoma sobre la nariz? Por ejemplo, también se dice alteraciones olfatorias que aparecen en determinados casos tumorales, que dice que también habla del SUROS en eso. Porque hay conversión del segundo, del primer par. Que se llaman crisis uncinadas. Las crisis uncinadas es otra cosa. Pero es que una crisis uncinada es un no, tipo que de sobresalen crisis entre epiléptica cuando descarga una región del lóbulo temporal que se denomina fascículo o lóbulo uncinado. Que empieza el síntoma o la crisis con anosmia. No vuelo y después cae. Bueno, jóvenes, no les quito más tiempo para que tengan por lo menos 30 minutos para comer algo y vayan a su clase. Entonces, el jueves nos vemos. Traigan sus guantes, traigan sus lámparas, los que tengan oftalmoscopio y otoscopio lo traen, y baja lengua. Y tratamos de que tengamos un salón donde se puedan mover los pupitres.